Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase virtual que vamos a desarrollar en la asignatura. Ya estamos terminando los contenidos de la asignatura y en esta oportunidad vamos a avanzar con el contenido teórico de trastornos de la personalidad. A estos trastornos de la personalidad, si bien son un grupo grande de patologías que ya la vamos a nombrar enseguida, nos vamos a circunscribir al grupo B dentro de los trastornos de la personalidad, que los vamos a ver enseguida, y en especial vamos a prestar atención a las psicopatías, o también llamados psicópatas, o ahora, a partir del análisis o la reflexión sobre el estigma del paciente, lo que es el paciente antisocial o asocial. Todo esto ya lo vamos a desarrollar enseguida en esta breve clase. A modo de comenzar, tenemos una pequeña caricatura de un perro con un trastorno de la personalidad que cuenta de decir wow, dice miau. Si queremos nosotros aproximarnos a qué son los trastornos de la personalidad, primero debemos recordar la definición o el concepto, mejor dicho, de personalidad. Vamos a entender nosotros en esta asignatura que la personalidad es aquella forma de ser que tenemos nosotros, las personas, y esto va a incluir tanto a los sentimientos, los pensamientos, la conducta. Estas tres variables o estas tres características deben ser más o menos sostenibles en el tiempo. Puede decir que podemos llegar a definir a la persona por estas características. Entonces vamos a decir que estos son los elementos que conforman su personalidad. Recordemos también que una personalidad no es estática, sino que es dinámica, sino que se espera ya que cuando el sujeto ya llega a ser un adulto, ya fija algunas bases sobre su forma de pensar, conducta y sentimiento, así que podríamos decir que son más o menos estables estos rasgos para una persona. Esto es importante identificar, ya que vamos a poder valorar si hay o no un trastorno de la personalidad en función de lo que eres habitualmente, analizado obviamente desde un contexto de una mirada histórica, cultural, geográfica, como analizamos ya otros temas anteriormente. Si bien hay varias clasificaciones sobre los trastornos, por ejemplo las del CIE, también tenemos el DSM-5 en la actualidad, nosotros nos quedamos clásicamente con esta definición del DSM-4 del texto revisado. Dentro de estos grupos tenemos tres grupos, como decíamos hace rato: grupo A, grupo B y grupo C. Dentro del primero se van a incluir aquellos sujetos que suelen parecer raros o excéntricos. Aquí vamos a escuchar algunas palabritas que ya la hemos mencionado en otras patologías, como puede ser aquella que tiene una personalidad paranoide, esquizoide, sin ser esquizofrénico, porque acá estamos hablando de otra patología, o que es una personalidad esquizotípica, o sea, asociadas, pero que no llegan a ser esquizofrenias todavía. Dentro del grupo B tenemos aquellas personas que suelen ser más dramáticos, emotivos o inestables. Y dentro de este grupo B vamos a encontrar el límite, ¿sí? O también llamado las personas borderline, o sea, que están justamente en la línea. No se sabe si están sanos o están locos, digamos, para que me puedan comprender. Tenemos la persona que es histriónica. Vamos a prestar atención al histrionismo, que muchas veces son personas que actúan, a veces pueden actuar las enfermedades, síntomas, o a veces pueden actuar o pueden tener este histrionismo de acuerdo a su propia personalidad y patología. Hay algunas personas que son narcisistas. Si ustedes pueden repasar la historia de Narciso, que se la dejamos en alguna parte en el brevario, es de parte de la mitología, la pueden analizar, pero básicamente es la persona que solamente se valora como preciosa, como hermosa, y se valora por todos los atributos positivos, solamente ella, ¿sí? Hay muchas personas que tienen este rasgo narcisista y en algún punto todos debemos tener algo de narcisista también. La cosa es cuando se hace patológico.
Sobre todo estos tres, si bien yo no los voy a desarrollar en la teoría, sí lo vamos a desarrollar en el práctico, así que los invito a que puedan leer la bibliografía, en especial el texto de Ivy Brown, donde van a poder profundizar estos otros tipos que no lo vamos a abordar ahora en la teoría, sino vamos a ahondar solamente en uno, que es justamente el que está resaltado con color, que es el trastorno antisocial o también llamado asocial, y que clásicamente eran los llamados psicópatas. Un poco por el estigma de la salud mental que venimos trabajando en clases anteriores, ya queda en desuso esto y se está hablando ya de esta psicopatía pensada ya como asocial o antisocial. En el último grupo están las personas que suelen parecer ansiosos o temerosos. Dentro de esto podemos encontrar los cuadros de alteración de la personalidad por evitación o por dependencia, o algunas personalidades obsesivos compulsivos sin llegar a ser todavía neuróticos. Entonces podemos ver que en el grupo A nos parecía más o había una tendencia más hacia la esquizofrenia, y en el grupo C hacia lo neurótico. Entonces nosotros nos vamos a quedar justamente con lo que está en el medio, que es el grupo B. Bien, para poder continuar vamos a tener que comprender, como decíamos anteriormente, que ya no se habla tanto de estas psicopatías, sino que hoy se prefiere hablar más de sociopatías. Las mismas se caracterizan por un embotamiento afectivo. ¿Y qué vamos a comprender por esta palabra nueva, que es el embotamiento? Básicamente la podemos comprender como la ausencia o la incapacidad que va a tener la persona para poder demostrar reacciones afectivas significativas. O sea, que no va a poder, que el sujeto no manifiesta, no reacciona frente a algo como una persona normal, frente a una emoción, incluso ante situaciones vitales de la vida, como por ejemplo el nacimiento de un niño, de un hijo. Esta persona se comporta como realmente no puede sentir emoción o lo que una persona normalmente sentiría. Por eso esta persona no siente compasión, no siente vergüenza, no tiene pudor, no se arrepiente. Podríamos decir que básicamente no tiene conciencia moral. Incluso se dice que más que antisocial, su conducta es asocial, o sea, a un sufijo sin la pauta social. Es por eso que muchos de los autores lo van a denominar como sociópatas y no psicópatas, sino que su patología está referenciada a la situación social donde él se desenvuelve, o sea que él no comulga con las pautas sociales de la sociedad en la que se encuentra. Algunos de los rasgos característicos que tiene una persona antisocial o una persona psicópata, como nosotros habíamos dicho, básicamente que no toleran las frustraciones, son personas que van a tender a perturbar el orden social, siempre se están buscando problemas, a partir, incluso si puede llegar a tener pareja, pueden hacerle daño tanto física como emocionalmente, pero ellos no van a experimentar ni sentir angustia. Esta conducta es impulsiva y no se va a modificar por más que se sienten a dialogar muchas veces con la pareja o con las personas a quienes le hacen daño. Puede reflexionar, tal vez puede afirmar lo que la otra persona quiere escuchar, pero no va a cambiar lo que siente y mucho menos lo que hace. Por eso es una persona mentirosa, deshonesta, tiene una conducta repetitiva, sabiendo que hace daño, sabiendo que lo que está haciendo es malo, lo va a continuar haciendo porque es repetitivo. Obviamente va a tener una actitud egosintónica. ¿Qué es lo que quiere decir egosintónica? Que va a estar en sintonía con su ego. Como decíamos hace rato, que no siente vergüenza, no siente pudor por las cosas que hace, es mentiroso, deshonesto. Obviamente su actitud, ¿sí?, va a estar en sintonía con todo lo que él manifiesta. O sea, va a estar de acuerdo con su sistema de creencia o su sistema de valores, aunque obviamente van a ir contra de la pauta social. Generalmente parece que no pueden aprender por experiencia, cosa que una persona normal sí lo haría.
Por ejemplo, perder una pareja que estuvo por mucho tiempo, a partir de su comportamiento, al perderla y querer reiniciar su pareja, no va a aprender de los errores que ha cometido, sino que los va a volver a cometer. Naturalmente es agresivo, es incapaz de amar o de demostrar emociones y sentimientos hacia otro. ¿Cómo se diagnostica esta alteración? Generalmente se va a diagnosticar por los antecedentes que se tenga del sujeto. Generalmente se van a analizar los antecedentes del comportamiento de niño, se los va a comparar con el adolescente y con el adulto. Y es muy común que generalmente estas personas sean personas que hayan tenido por lo menos un arresto, generalmente todavía dependen de los padres a pesar de que tienen una edad ya más de lo habitual. Las relaciones en parejas pueden ser difíciles, inestables, y muchas veces pueden llegar a ser violentas en todo sentido, tanto física como psicológicamente para la pareja. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico para el tratamiento de estas personas es malo. Primero porque al revés del neurótico, esta persona no tiene conciencia de su enfermedad o de su alteración. Ya lo vamos a explicar por qué, porque él nunca tuvo los límites. A diferencia del psicótico, sí suele considerárselo responsable de sus actos y generalmente va a llegar a la consulta bajo coerción, o sea, bajo la fuerza, acompañado por un pariente próximo o por la fuerza pública o por la vía judicial. Por esto, de entrada, la alianza terapéutica es difícil y precaria con estas personas. Frente a este problema, se han propuesto diferentes alternativas de tratamiento y en realidad no dieron muchos resultados, ninguno en particular. Por ende, el tratamiento debe ser especializado para este tipo de personas. Una de las alternativas que se ha probado es la reeducación, pero es difícil poder enseñar a una persona algo que en toda su vida no lo quiso aprender o no tuvo la forma o quien se lo enseñe. En una edad adulta es difícil poder reeducar en algo que nunca se tuvo. Se ha probado también la terapia conductual, o sea, psicoterapia abordada por los psicólogos, que a veces dio un poco más de resultados. Se ha probado con psicofármacos, lo cual también cada uno de estos tratamientos tiene efectos positivos, pero también posibilidades de riesgo. En cuanto a los psicofármacos, muchas veces estas personas o no quieren tomarlos, o si los toman pueden llegar al consumo problemático, o sea, la adicción del psicofármaco. Se ha probado también la corrección penal, como se los hace cargo de sus actos. Muchos terminan presos. En el hospital podemos ver a algunas de estas personas que van a tener un policía que los va a acompañar a una custodia policial. Pero muchas veces la corrección penal cuenta de mejorar la situación, viene a empeorarla para el sujeto. Entonces no es mucha garantía de que sea realmente saludable o un tratamiento en sí mismo. Las sociopatías constituyen un grave problema social, primero por su peligrosidad, por todo esto que hablábamos hace rato. Es difícil su corrección, no se puede aprender o recuperar lo que no existió. Y por su alta frecuencia muchas veces no es bien precisada. Me quiero detener en esta patología respecto al rol de enfermería y les pido por favor que vayamos poniéndonos en situación en cómo vamos a atender o qué es lo que podemos hacer frente a estos pacientes. Primero es considerar qué actitudes vamos a tener en cuenta. Primero, aunque esto es fácil de decirlo en una clase, es muy difícil de llevarlo a la práctica. Primero tenemos que ser capaces de tolerar y aceptar los sentimientos que estas personas pueden despertar en nosotros. Porque nos van a querer mentir, nos van a querer engañar, pueden decir malas palabras, nos pueden maltratar, nos pueden intentar golpear. Pero debemos comprenderlo que esto es parte del curso clínico de su patología y debemos tratar de buscar la empatía con esta persona. Es todo un arte. Debemos buscar desarrollar la confianza en los demás, porque generalmente estas personas no confían en nadie. Y esto nos lleva a la segunda, que tenemos que ser directos y sinceros en todo lo que le vamos a decir. No tenemos que darle vueltas, no tenemos que darle muchas explicaciones, sino ser simples, concretos y sinceros con lo que va a pasar próximamente respecto a su atención en salud. Vamos a tener que tener mucho cuidado en que estas personas pueden malinterpretar algún mensaje.
desde algún mensaje verbal hasta algún mensaje corporal. Vamos a tratar de evitar contradecirlo porque lo podemos llegar a irritar más. Debemos establecer límites claros. Entonces acá en esta oportunidad es necesario mostrar autoridad en más de una vez. Esto va a requerir habilidad clínica y madurez personal, va a requerir experiencia y ustedes la van adquiriendo a medida que ya vayan realizando su ejercicio profesional, y hay personas en que vamos a tener que mostrarnos autoritarios para que nos hagan caso, o si no, esto puede tener otras consecuencias negativas para nosotros mismos. Algunas intervenciones, y solamente voy a plantear algunas a modo general solamente para que podamos ahondar sobre el tema. Obviamente las intervenciones van a comenzar con la valoración. Entonces, en la valoración es muy común que podamos recibir a esta persona que van a llegar bajo coerción, ya sea fuerza pública, en algunos casos familiares o amigos que lo van a traer a la fuerza. Entonces, la valoración debe hacerse con mucho cuidado, ya que muchas veces estas personas pueden estallar sin provocación aparente. Como decíamos, van a tener un embotamiento afectivo, o sea, no va a haber una relación entre lo que se espera que sienta o manifieste el sujeto, o una falta de compasión, no va a haber vergüenza ni pudor, no se va a arrepentir, o sea, no va a haber conciencia moral de lo que está pasando. Generalmente recordemos que los sociópatas no sufren ellos emocionalmente, pero sí hacen sufrir. En algunos casos, con este rasgo narcisista, disfrutan hacer sufrir al otro. Es frecuente, obviamente por las características de la patología, que esta persona se asocie a adicciones o a delincuencia. Por eso puede llegar bajo coerción en algunos momentos. Es muy común que sean promiscuos, que tengan varias parejas, que tengan alguna enfermedad vinculada a partir de sus conductas sexuales sin protección. También tenemos que cuidarnos con las normas de bioseguridad. A veces estas personas son superficiales, son inestables y a menudo pueden ser perversos con sus parejas. Dentro de todo esto malo que puede llegar a tener la persona o cuidados que tenemos que tener, tenemos que tratar de averiguar cuáles sí son algunas de las actividades que sean positivas, que le agrada hacer, porque la podríamos utilizar a futuro para poder proponerle actividades concretas, como por ejemplo, podría ser que le guste jugar a la pelota, podría ser que le guste algún juego de mesa, entonces podríamos ayudarlo para poder distraerlo, o tal vez llegar a negociar alguna intervención o alguna actividad que yo quiera hacer a futuro. Generalmente estas personas no tienen una discapacidad intelectual, es más, su coeficiente intelectual puede ser normal, en algunos casos puede ser incluso más alto, o sea, son personas inteligentes en muchos casos, pero a pesar de ello, como tienen este embotamiento afectivo, o sea, no le importa lo que la sociedad piense de ellos, o sea, van a tener un bajo rendimiento, pero más que todo por desinterés. Como decíamos, generalmente puede depender de los padres y vamos a averiguar si hay algún antecedente similar dentro de la familia. Vamos a pensar algunas intervenciones de enfermería que podríamos realizar para estas personas. Para esto he seleccionado solamente 3 intervenciones que podrían agrupar las principales dificultades o problemas que pueden llegar a tener el sujeto, que son las que tienen acá. La primera, promover conductas responsables en estas personas, porque no las tienen, porque van contra la norma social. También podríamos ayudar al paciente a solucionar problemas y controlar sus emociones. Para eso le dejamos un pequeño gráfico ahí de cuál es el sistema para la resolución de problemas. Y también empezar a mejorar el desempeño en los roles que debería cumplir. En función de estas intervenciones, les vamos a invitar a que ustedes pongan a pensar cuáles podrían ser las actividades aplicadas a diferentes casos o situaciones que le vamos a plantear tanto en el trabajo práctico como en las diferentes instancias de evaluación, y a posterior vamos a trabajar en la práctica el día de mañana. Bien, como decíamos, para la primera, para promover conductas responsables, primero tenemos que, de la mano con las actitudes, empezar a establecerle límites a la persona o al sujeto. Estos límites tienen que ver con habilidades, inclusive empezar a desarrollar habilidades para la vida diaria del sujeto, como establecer la hora en que se va a levantar, la hora en la que tiene que desayunar, la hora en que tiene que almorzar, o sea, realizar una agenda donde él deba realizar todas las actividades propias de la vida diaria.
por un lado. Entonces ahí le estamos planteando algunos límites, organizando su vida, realizando la gestión de las actividades de autocuidado que tengan que ver con cepillarse los dientes, bañarse, entre otras actividades. Debemos darle obviamente retroalimentación positiva a sus pequeños logros que vaya realizando, para que él vaya identificando cuáles son las conductas que se esperan de él, cuáles son las conductas positivas, aceptables que debería sostener en el tiempo. Para eso yo debo hacer una orientación en el servicio, debo mostrarle cuáles son las normativas, puedo pegárselas o pueden estar disponibles para que las pueda leer. Seguramente si está en observación o en internación va a tener el tiempo suficiente para poder leerlas. Vamos a tener que ayudarle o darle pautas concretas para el cumplimiento del tratamiento. Como les decía hace rato, las órdenes deben ser simples, concretas, con un tono de autoridad. Debe comprender quién tiene la autoridad en ese momento. Podremos favorecer una mirada de introspección, que el sujeto pueda hacer una lista, cuáles son sus virtudes, sus cosas positivas, qué cosas piensa que él ha hecho mal o podría haber mejorado en su vida. Esto puede ayudarlo a hacer una introspección sobre cómo va desarrollando su vida. Respecto a la segunda intervención de ayudar al paciente a solucionar problemas y controlar emociones, hemos puesto un pequeño gráfico ahí que lo tienen ustedes en pantalla, que esto es tomado del libro de Wiedebeck, Rebecca Wiedebeck, que también lo pueden consultar ustedes, y que trata sobre las habilidades para la solución de problemas. Entonces, cada una de estas 4 puntos podemos utilizarlo para poder trabajar con el paciente. Primero, de que el sujeto puede identificar él mismo cuál es el problema. Para esto esta lista que yo le decía hace rato puede volver a servirnos en esta instancia. Identificar en qué situaciones él siente que le va mal, sin identificar qué problemas tiene a nivel personal, a nivel familiar, y después empezar a trazar con él, ¿sí?, cuáles serían las posibles alternativas de solución, y empezar en la medida de lo posible buscar una solución para ponerla en práctica, y finalmente empezar a evaluar los resultados. Esto suena complicado, pero con tiempo se los puede hacer, y recordemos que siempre el tratamiento va a ser abordado con el equipo interdisciplinario. Alguna actividad para poder distraerlos en los momentos. Recordemos que estas personas generalmente son muy ansiosas, entonces podríamos proponerle actividades, más que todo actividades del tipo manual o actividades del tipo deportivas, no tanto lúdicas, pero sí que sean actividades manuales a corto plazo. Es importante que el sujeto empiece a observar cuál es su producción, que se siente útil y que sienta y que observe que él puede producir algo, por más pequeño que sea, que él puede producir y que puede sentirse cómodo y feliz con esto que está empezando, que podemos llegar a trabajar. Respecto al desempeño de roles, recordemos que a esta persona le cuesta mucho trabajar o convivir en pareja, le cuesta mucho cubrir su rol de hijo, su rol de padre, dependiendo de la situación. Entonces podemos trabajar en este sentido con él. Si es que tiene un consumo problemático de drogas, deberíamos analizar, según el modelo transteórico del cambio, en qué momento o en qué episodio está él como para poder ayudarlo. Podríamos tratar de incorporarlo a grupos de autoayuda, como puede ser tal vez algún grupo de alcohólicos anónimos, darle retroalimentación positiva a los pequeños logros que vayamos logrando y ayudar a identificarlos con el rol que debe ocupar. Por ejemplo, acuérdense nuevamente que esto lo vamos a hacer interdisciplinariamente, empezar a abordar el rol de padre o el rol de hijo, dependiendo de la situación, buscando un trabajo, buscando la independencia del sujeto. O sea, podemos proponerle actividades que estén orientadas hacia ese tipo de objetivos. Bien, la verdad que el trabajo con este tipo de pacientes es un trabajo bastante complejo. Son unos tipos de pacientes muy difíciles de abordar, la mayoría de ellos, aunque no todos. Recordemos que en salud mental todo es relativo. Bueno, les dejo como actividades que puedan leer los materiales bibliográficos de apoyo, sobre todo los otros trastornos del grupo B que los pueden orientar. Sobre todo recomiendo la lectura del E.B. Brown,
ya que eso les va a servir para resolver el trabajo práctico de esta clase. Bueno, espero que les haya gustado esta breve clase y nos vemos en la próxima, que ya sería la última. Muchas gracias y hasta luego.